Entonces, hablemos pues del precio como un elemento de rentabilidad, como un elemento a tomar en cuenta muy relevante para efectos de que aseguremos la permanencia de la empresa, el crecimiento y desarrollo de la misma. Me acuerdo entonces de una plática que tuve con una empresa en donde este empresario me decía que estando en el negocio de telemarketing, su negocio, no, si él cubría pues todos los gastos y todas las obligaciones que al tener un negocio adquiere, pues que él, si él las cubría, pues simple y sencillamente no era negocio, no resultaba. Entonces hay dos cosas, o está mal determinado su precio, pero lo cual al analizar la situación comparamos con los precios que se manejan en el mercado y por supuesto que tiene que estar dentro de esos parámetros. Entonces el problema no era tanto el precio, sino los costos con los cuales había determinado estaba calculado ese margen de utilidad. Así que todo esto tiene que ver con el tema que vamos a tratar y por supuesto que, como dice ahí, las ventas representan la principal fuente de ingresos de una empresa. Por lo tanto, esas ventas están vinculadas con la fijación de los precios, el valor que le asignamos a estos productos o a estos servicios, y ellos reflejan ante el público, ante los terceros, el rendimiento, el aprovechamiento, la optimización que hacemos de nuestros recursos y tiempos que están invertidos tanto en la producción, si nos dedicamos a fabricar, como en la distribución, en la promoción y en la venta. Todos estos son factores que van a determinar el costo, los gastos en los que vamos a incurrir y de ahí pues nosotros vamos a determinar un margen de utilidad que sea atractivo, que compense el riesgo, la inversión que están haciendo los accionistas para que de ello podamos tener ese posicionamiento en el mercado, ese valor que van a percibir los clientes y desde luego ello nos produzca resultados financieros que sean atractivos para los participantes, para los accionistas, para las gentes que están interesadas en el desarrollo del negocio. Este es el propósito. Entonces, como objetivo principal, una negociación, una empresa, un freelancer, tiene como propósito que su negocio sea rentable. Si no es rentable el negocio, pues no hay un atractivo para permanecer en él o para invitar a otros a que se sumen a estos proyectos. El negocio tiene que ser rentable y rentable en función de otras opciones que tiene el empresario para poder canalizar sus recursos. Llámese instrumentos de renta fija, por ejemplo, en donde el riesgo es menor, o llámese algunas inversiones incluso de renta variable que puedan ser comparadas con la rentabilidad que produzca el negocio. Y esa rentabilidad pues va a ir en función del precio y va a ir en función del costo principalmente, además de otros factores. ¿Qué otro objetivo se persigue? Incrementar el patrimonio, incrementar esa aportación que se está destinando al negocio, a la empresa. ¿Para qué? Para que se retribuya esa cantidad que los accionistas, que los socios, que la persona está separando, está disponiendo para esos propósitos, y lo que busca es que eso se maximice el patrimonio y las utilidades, los resultados positivos. Si bien es cierto, en sus primeras etapas, el negocio, la empresa tiene que consolidar, pero esos rendimientos, desde luego, partiendo de una estrategia, tienen que, en un principio, quizá ser suficientes para sufragar los gastos, para que de la manera más pronta, de la manera más
más acelerada dentro de los cauces y dentro de los límites que se tengan y de las circunstancias, de la manera más próxima se alcance el punto de equilibrio para no perder, para no perder, y de allí en adelante empezar a maximizar las utilidades y con ello incrementar ese patrimonio. Cuando pensamos entonces en el mercado, en esa necesidad que satisface la persona que tiene un negocio, que va a iniciar un proyecto, por supuesto sí se tiene que identificar cuál es la necesidad que tiene el mercado, que no está siendo cubierta o que está siendo cubierta inadecuadamente, para que una vez identificando esa necesidad que tiene el mercado, poder satisfacerla con un producto o con un servicio de calidad. De hecho, el término calidad en un principio responde a satisfacer requerimientos y necesidades del cliente. Esa es la primera definición de calidad. Si además de satisfacer ese requerimiento, esa necesidad, podemos darle un valor agregado adicional, pues eso ya es ganancia. Pero digamos que la puerta de entrada es satisfacer esa necesidad, satisfacer ese requerimiento. Entonces tenemos identificado ello para que podamos tener una participación en el mercado que va a ir creciendo en la medida en que el negocio, la empresa, se va distinguiendo de los competidores y el valor que otorga a través del servicio o del producto lo van reconociendo precisamente los clientes o el mercado. Y en este análisis que contempla pues, varios aspectos, hay cuatro elementos que quizá ustedes ya los han escuchado, que son los que se conocen como la mezcla del marketing o las 4 P's del marketing, así también reconocidas. ¿Y cuáles son estas 4 P's del marketing que más allá de tenerlas y así describirlas, pues lo que se requiere es tomar el alcance y la dimensión de lo que significa estas 4 variables que forman parte de esta mezcla de la mercadotecnia, porque si nosotros soslayamos alguno de estos elementos, no vamos a tener el éxito que nosotros esperamos. Y yo les puedo decir que personalmente, en alguna ocasión, en alguna etapa de la vida, pues inicié un negocio y entonces, incluso yo teniendo conocimiento de esto, omití una de estas 4 P's del marketing. Y esa P que omití fue precisamente la que se refiere a la plaza. Lo que ustedes ven ahí de distribución es la plaza. Analizamos todo, el producto, precios variados, por supuesto, que se tenían, la parte de la promoción, todo ello, pero no faltó hacer un análisis, un diagnóstico de la plaza, del lugar precisamente donde se iba a llevar a cabo esta venta, esta distribución, porque se tiene que tomar aspectos de geolocalización, respecto de el suministro de los insumos, respecto de los lugares en donde vamos a tener esta distribución, la cercanía o la lejanía, en fin, cuestiones que son básicas y que al no contemplarlas, pues ponen, pues ahora sí que en un riesgo al negocio, porque estos 4 variables tienen que contemplarse de manera integral para, como les digo, disminuir la probabilidad de que el negocio pues no sea exitoso. Así entonces las cosas en el tema de la plaza, pues hoy en día pues tenemos que considerar elementos como incluso esto de la seguridad, ¿no? De la seguridad,
por la cuestión esta que observamos, de que desafortunadamente pues existe esta violencia, esta inseguridad en algunas regiones del país y demás. Esos elementos pues desde luego tienen que contemplarse. Pero bueno, nada más a manera de que cobremos relevancia y el alcance de cada uno de ellos. Cada uno de ellos podemos platicar mucho, abundar al respecto, y así lo haremos cuando desarrollemos el seminario. Pero en este caso nos vamos a centrar no tanto tampoco en el producto ni en la parte de la promoción, sino en el precio. El precio, porque este es el que va a ser determinante, muchas veces nos encontramos con negocios que entran al juego, se observa pues que hay una oportunidad de negocio, pero entran al juego atendiendo a los precios de la competencia, y entonces sin considerar la parte del costo y sin considerar otras variables, pues entran a ese juego feroz, entran a la selva, a la jungla, a competir con precios, sin considerar algunos elementos que platicaremos más adelante, pero desde luego sujetándose a esos parámetros que ya estableció el mercado, sin tomar en cuenta elementos que pueden hacer la distinción de esa empresa para no sujetarse, para escapar a estas redes en donde está ya acostumbrado el mercado, lo que se conoce como navegar en las mares, en el mar de un océano azul, ¿no? En donde nosotros escapamos pues de esta feroz competencia por precios, y nos vamos a un ambiente en donde nosotros establecemos el precio de acuerdo con nuestras ventajas competitivas, de acuerdo con el análisis que hicimos del mercado y de acuerdo con las fortalezas y debilidades que nosotros identificamos y que nos hacen reconocer en dónde tenemos esas áreas de oportunidad y en dónde podemos aprovechar esas ventajas competitivas para que el mercado esté dispuesto a pagar ese precio. Y podemos poner ejemplos. ¿Qué les parece Starbucks? Si nosotros atendemos a lo que cuesta un café en este establecimiento, pues podríamos pensar que el precio está muy elevado, está por arriba del mercado, porque ese mismo café lo podemos encontrar en algún otro establecimiento, en una cafetería X, y a lo mejor por un precio, no a lo mejor, sino por un precio pues muy por abajo de lo que se maneja en Starbucks. Pero ¿qué es lo que estamos pagando aquí? No solo estamos pagando el café, que de hecho el producto como tal pues tiene distintivos, ¿verdad? Que es una mezcla de cafés de diferentes partes del mundo, que tienen sus propios cultivos, cuestiones de sustentabilidad, en fin, que hacen distintivo el producto como tal, y que por supuesto tiene esa calidad que satisface esa necesidad de las personas de consumir un café con aromas, con calidad, etcétera. Pero además de ello, Starbucks lo que ofrece es una experiencia. Es una experiencia de tomarte ahí el café, de tener ese ambiente que rodea pues a esa experiencia, y por lo tanto pues ese producto, ese servicio que está ofreciendo Starbucks sale de donde está pues agrupada la competencia, en donde están compitiendo por el precio, y lo que está ofreciendo es una serie de distintivos, de ventajas competitivas que valora el cliente y por el cual está dispuesto a pagar, y pues casi lo que menos va a ver, pues es el precio. Lo va a pagar con todo gusto por disfrutar de esa experiencia. Y por supuesto, esto pues genera rentabilidad para aquellos negocios que van a fundamentar
este precio, que van a establecer estos precios, pero no sujetándose a los parámetros que estableció el mercado, sino que sí, por supuesto, tomando en cuenta ello para, a través de este análisis situacional, tanto de esas fortalezas y debilidades que tiene la empresa y en dónde se encuentra, pero también las fortalezas y debilidades que tienen sus competidores para ver en qué posición se encuentran y de ahí poder tomar las mejores decisiones para ese precio. Recuerdo que en alguna ocasión, platicando con el fundador de Cinemex, comentaba, ¿no? Él tenía una idea de negocio en su momento, en donde los cines, pues estaban, quizá muchos de ustedes no tuvieron no vivieron esas experiencias, pero hubo un momento en que el cine, además de que no se hacían buenas películas en México, en la apreciación de los conocedores, la experiencia de ir a un cine era toda una experiencia, pero muy desagradable, en donde tenías que formarte y comprabas los boletos también así con revendedores, y en donde la experiencia de entrar al cine en sí era como les digo, no muy agradable. Entonces, no era muy agradable, y entonces él desarrolla un proyecto para convertir lo que fue ese posicionamiento de esta empresa Cinemex. Y entonces él comentaba que cuando presenta el proyecto en donde van incluidos pues, todas estas variables, lo que le dicen es, bueno, pues es que nos parece muy bien y estamos dispuestos a entrarle y a apostarle y a correr el riesgo en una situación donde estaba el auge de las videocaseteras, y entonces se pronosticaba pues la desaparición del cine, ¿no? Que era más fácil rentar tu película, el auge del blockbuster, de las videocaseteras. Entonces ya se le pronosticaba al cine pues que iba a desaparecer, y entonces pues estas personas corrieron el riesgo de apostarle por este esquema, por esta experiencia de Cinemex, en donde, pues, como él decía, no tenías que entrar con un palo y con tu lámpara o con tus cerillos para alumbrarte, y luego, al terminar la función del cine, salir por un espacio estrecho y así todo lúgubre. Entonces, una experiencia diferente. Al hacer toda esta mezcla del marketing, pues les interesa a los inversionistas y dicen, va, pero resulta que tenemos que contemplar que inmediatamente que nosotros entremos, pues la competencia se va a poner también, porque van a ver el modelo de negocio que tenemos y entonces nos van a hacer la competencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Entrar con estrategias agresivas, con un posicionamiento no solo de un cine, sino vamos a entrar con 10 o 20 cines en diferentes lugares, y no los vamos a dispersar, sino que vamos a utilizar la parte centro del país, y de ahí vamos a posicionar, y entonces vamos a lograr ventajas competitivas para que cuando la competencia quiera reaccionar y quiera copiar ese modelo de negocio, nosotros vayamos un paso adelante y entonces tengamos ese posicionamiento ya en el cliente. ¿Por qué nosotros, al igual que en el tema del Starbucks que comento, pagamos, quienes tienen la posibilidad, el precio de un Rolex, lo que vale, o de una pluma Montblanc, también por lo que vale, y que su precio es pues muy superior a una pluma Big, por ejemplo, o un Rolex, el precio es superior a un reloj de una marca Timex, por ejemplo? ¿Por qué las personas están dispuestas a pagar ese precio? Porque ahí hay ingredientes, por supuesto, que tienen un análisis integral de estos cuatro elementos, ¿no? De estos 4 elementos, y las personas están dispuestas a pagar
por ello, por esa experiencia. En alguna ocasión le preguntaban a uno de los accionistas de Rolex, que qué tal iba el negocio de los relojes. Y él comentó, pues yo no sé cómo vaya el negocio de los relojes, porque yo estoy en el negocio de la joyería, de la alta joyería. Y entonces, identificar el nicho de mercado, identificar cuáles son las necesidades y satisfacer esas necesidades y dar un poco más, entonces nos pone en otra circunstancia, ¿sale? Nos pone en otra circunstancia en donde nosotros marcamos el liderazgo ahí y navegamos en ese océano azul y no en ese océano rojo en donde están debatiéndose y despedazándose por el precio, porque a veces entramos a una guerra de precios en donde no sabemos ni dónde nos estamos metiendo. Me recuerdo también, porque les puedo platicar de muchas anécdotas o muchas circunstancias que me ha tocado vivir, pero incluso de unas muy pues de la vida diaria, ¿no? En alguna ocasión en una empresa pusieron por ahí un negocio que decía, coma todo lo que usted quiera por tal cantidad. Y entonces resulta que no sabían lo que habían promocionado, no sabían el tamaño de la promoción que estaban dando, porque inmediatamente que una de las personas de esta empresa vio ese anuncio, pues corrió la voz a toda el personal, y entonces dijeron, pues vamos a ese negocio, hoy por la tarde vamos a ese negocio. ¿Qué les digo? No duró ni 3 días, porque fue puro peso pesado a comer ahí y realmente pues quebró. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo ese tipo de acciones se tienen que contemplar este tema de los precios. No podemos entrar así a ciegas, porque entonces nos ponemos como con Sansón, puede ser que nos pongamos como si fuera con Sansón a las patadas. Así que el tema del precio se vuelve relevante junto con otros elementos, pero desde luego es el tema del que estamos hablando el día de hoy. El precio es el valor monetario asignado a un bien o un servicio, es el valor que nosotros les damos, pero muchas veces, sobre todo en un producto nuevo, cuando tenemos ya, incursionamos a un mercado donde ya está la competencia, ya maneja ese producto o ese servicio, pues tenemos ese parámetro, ese marco de referencia, y de ahí nosotros empezamos a tomar otras variables y consideramos nuestros costos y nuestros gastos. Pero ¿qué sucede con un bien o un servicio nuevo? Ahí nosotros, si tenemos desarrollado ese proyecto, nosotros vamos a marcar la directriz, pero obviamente, como en el caso de Cinemex, pues van a surgir, que les platico, van a surgir interesados, van a surgir, por ahí van a aparecer las hienas en la selva para tratar también de incursionar en el negocio. Y si ellos traen una estrategia más agresiva, si ellos tienen mayor recursos, si ellos tienen mayores fortalezas, pues me van a desaparecer, y lo que van a tomar pues es mi idea de mi modelo de negocio. Por eso la importancia de hacer el análisis situacional, no solo mío, sino de los competidores, de cómo está el mercado, lo que se conoce como benchmarking, de analizar, de conocer bien en este caso a los competidores. Algo así como en el libro de Sun Tzu, de la estrategia de la guerra, ¿no? Conoce a tu enemigo, ¿no? Conoce a tu enemigo, que en este caso, pues el enemigo es la competencia, por así decirlo. Bien, entonces el valor, el precio es el valor que se le asigna a un bien o un servicio, y que se lo asignamos tomando en cuenta estos precios que ya se manejan, y si no existe un producto como tal o un servicio que es algo novedoso, pues entonces podemos nosotros ahí tener la pauta. Me ha tocado ver, ahora recuerdo, servicios y productos novedosos que por alguna razón en algún momento tuve conocimiento de ellos y luego ya se perdieron, y se perdieron siendo que eran unos super negocios. Por ejemplo, me acuerdo de una empresa que por ahí unos ingenieros desarrollaron un producto para esto, ¿cómo se llama? Ponerle
hay esta carpeta asfáltica, a las carreteras, a las vías de comunicación. Entonces ellos detectaron que este cemento, si se aplicaba en lugares donde hacía mucho calor, pues se secaba o se tenía que utilizar más combustible para que estuviera revolviéndose y se emitían más contaminantes al ambiente. Entonces ellos diseñaron un producto que hacía algo, ahorraba energía y no emitía contaminantes al medio. Entonces me pareció un proyecto formidable, incluso tenían un video y todo lo demás, y ya no sé qué pasó, ya no seguí con esa consultoría por diversas razones, pero me pareció que era un buen negocio y no dio resultado. Les voy a platicar de otro, que ese sí me tocó incluso asesorar, ese me tocó asesorar. La fijación del precio es esencial, sí, por supuesto. Desde luego comparto lo que ustedes están aquí poniéndome en el chat. Perfecto. Ok, entonces me acuerdo de una empresa que a esa sí me tocó asesorar, en donde esta empresa, fíjense, qué interesante. Esta empresa hace 20 años llegó a México y ellos tenían el modelo de Amazon. Ese modelo de Amazon, ellos ya lo traían en México desde antes de que apareciera esta empresa, pero por variables que no se consideraron, que no se tomaron en cuenta, pues el negocio no funcionó. Estas personas tuvieron que irse del país, pues tristemente, porque era gente muy brillante, tan es brillante que hoy les va muy bien, porque ocupan puestos directivos a nivel internacional en el sistema financiero. Les va muy bien. De hecho, gente muy preparada del MIT, que vino precisamente a revolucionar esta parte, pero que no pegó, y no pegó porque ya cosas que ya en su momento comentaremos, ¿no? Pero parte de eso es este tema del precio. Interesante, porque ellos fueron los primeros, pero no registraron el modelo de negocio. Entonces, el precio también es la cantidad de trabajo que está encapsulada en la producción de una mercancía o servicio, ¿sí? Porque ahí está reflejado precisamente todos los costos, todos los gastos en que se ha incurrido para poder tener ese bien o para poder proporcionar ese servicio. Muchas veces pensamos que en el tema de los servicios, sobre todo porque son intangibles, pues no tenemos que cuidar todos estos elementos, y se vuelve más relevante porque se trata de eso, de un intangible, en donde se tienen que destacar todavía más esas ventajas competitivas para que el cliente pues las valore y esté dispuesto a pagar por ese servicio. Entonces, de hecho, el precio también es la suma de todos los valores a los que renuncian los clientes para obtener los beneficios de tener o utilizar ese producto o ese servicio. Y es un sacrificio el que hace la persona, de cierta manera, o es el costo de oportunidad que tiene que cubrir para no tomar otras opciones y para elegir la nuestra. Y más nos vale que esa opción que elige pues sea una experiencia que satisfaga esas necesidades, porque si no, esos requerimientos, esas exigencias, sea de calidad, porque si no la persona se va a voltear y además nos va a hacer mala publicidad de nuestro producto o de nuestro servicio. Entonces ya no vamos a tener esa recompra, pero además vamos a tener una publicidad negativa. Y hoy con el tema de las redes sociales, en donde nosotros queremos saber cuál es la trayectoria de una empresa, si ha tenido problemas, etcétera, basta un teclazo para tener la radiografía de una empresa. Entonces se vuelve muy, muy significativo todos estos aspectos de los que estamos tratando. El precio tiene diferentes percepciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del vendedor, para el vendedor el precio es un ingreso, para el consumidor el precio es un costo, siendo lo mismo de lo que estamos hablando, la percepción es diferente para quienes participan desde sus diversos sectores
para valorar o para tener en cuenta el alcance de este precio. Este cuadrito que vemos es una mezcla de los elementos que deberíamos de contemplar para asignar estos precios. Y ya cuál utilizamos primero, cómo los mezclamos, depende de la estrategia que nosotros planteamos, de los objetivos organizacionales. Porque puede ser un producto nuevo en donde está penetrando apenas al mercado y entonces lo que necesitas, y además tienes una competencia fuerte, lo que necesitas es abrirte camino, y sí quizá puede ser una estrategia de un precio pues que sea competitivo, pero quizá lo que ya se detectó es que no se está satisfaciendo esa necesidad, ese requerimiento de una manera adecuada, sino que hay fallas por ahí que nosotros ya detectamos porque hicimos ese benchmarking para analizar a esa competencia. Y entonces podemos ofrecer ese servicio, pero con una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque nosotros ya analizamos a los otros y partiendo de los recursos que tenemos, podemos aspirar a presentar eso mismo de una mejor manera. Entonces depende de la estrategia, no nada más de entrar con un precio bajo o un precio que sea superior al del mercado, pero que vaya acompañado de esos distintivos, de esas ventajas competitivas que van a hacer que el cliente esté dispuesto a pagar por ello, porque nosotros sí somos diferentes de la competencia. Si nosotros, tomando en cuenta estos elementos, entonces la estrategia, el análisis situacional y nuestras ventajas competitivas que tenemos en este momento, y esto aunado a el reconocimiento y la identificación que tenemos del mercado, donde ese mercado, por supuesto, en la medida en que lo fileteemos, en la medida en que hagamos un zoom a ese mercado, porque pues puede ser muy grande el mercado, pero en la medida en que nosotros nos enfoquemos en satisfacer un nicho del mercado, en esa medida, dice un dicho, que todo aquello en lo que nos enfocamos se expande. Entonces vamos a tener ahí más una dirección más estratégica, y ahí vamos a canalizar nuestros recursos. Luego ya después, por estrategia, podemos extendernos hacia otros nichos de mercado, pero por supuesto primero vamos ganando terreno, sobre todo si somos una empresa que va iniciando. Si somos una empresa que ya está ahí en el mercado, tenemos que diseñar estrategias para diferenciarnos, para a lo mejor un nuevo producto, un servicio vestido de otra forma, con otros elementos, para dar esa frescura en el mercado, y esa también es parte de esa estrategia. El analizar si existen productos sustitutos, en el caso de que se fabriquen los mismos, bueno, todo ello forma parte de la estrategia. Entonces, tenemos que los costos del producto son una parte relevante en este tema. Insisto, no importa el orden de los mismos, depende de la estrategia, pero no podemos soslayar ninguno de estos tres elementos. Los costos del producto. ¿Por qué? Porque no podemos, la regla sería, no podemos fijar un precio inferior a lo que me cuesta producir o brindar ese servicio. No puede ser inferior, porque si es inferior, pues voy a perder. Y entonces ya perdí el objetivo de rentabilidad, de maximización de utilidades. Abajo de ese costo es pérdida. Ahora bien, puede ser una estrategia. Sí, voy a entrar con ese precio bajo, pues para ganar mercado, pero ya sé que lo puedo soportar con otros productos o con otros servicios
que van a soportar esa estrategia, y además que la estrategia va a tener un periodo en el cual se posicione el producto o el servicio. Después de ello, pues ya tendríamos que tener en mente qué es lo que vamos a hacer, ¿sale? Ajá. Me dice, oportunidades de trabajo variadas. Como freelance tienes la libertad de elegir los trabajos que deseas realizar y para quién deseas trabajar, lo que significa que puedes tener la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos y con diferentes clientes en todo el mundo. Sí, por supuesto, esa libertad que tienes siendo freelancer, siendo empresario, pues el límite, el tope lo pones tú. Y hoy con esta globalización, bueno, no es un fenómeno que sea, bueno, ya tiene tiempo esta característica del mercado, pero sí con toda esta tecnología que cada vez pues apoya y refuerza las actividades de las personas que llevan a cabo actividades empresariales, pues esta tecnología, aunado a que se abren las puertas del mercado, permite precisamente prestar esos servicios a cualquier parte del mundo, diversificarnos. Obviamente, entre más especialistas nosotros seamos en un sector, en un giro, y tengamos actividades complementarias a ello, pues vamos a lograr un posicionamiento. Hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, y sí, en los negocios, sí es importante, sí es significativo, pues que en lo que nosotros somos fuertes, en lo que nosotros tenemos esas fortalezas a través de ese análisis que hacemos, pues las explotemos para ganar ese posicionamiento, porque muchos negocios tienen esas fortalezas, pero se distraen en otras actividades, olvidando que hay una regla de Pareto, un principio de Pareto, que es el 80-20. El 80% de tus actividades te representan el 20% de tus ingresos. El 20% de tus actividades te representan el 80% de tus ingresos. Entonces, ¿dónde está la clave? En identificar cuál es ese 20% que te va a representar el 80% del ingreso, para ahí fortalecerlos, para ahí trabajar, para ahí invertir, para ahí desarrollarte, y con ello ser líder y tener esa ventaja competitiva que luego los demás les cueste trabajo alcanzarte, y cuando te alcanzan, tú ya vas un paso hacia adelante. Entonces, los costos sí pueden ser abajo, respondiendo a una estrategia para entrar al mercado, y luego que esa estrategia me diga hacia dónde me voy a mover y qué voy a hacer con ello. No nada más entrar con un precio bajo y que luego me digan, es que si no salgo, es que entraste al negocio sin hacer un análisis de todo ello, sin tener en cuenta cuáles son los costos que tú vas a erogar para poder tener ese producto o ese servicio. Y ya teniendo eso, pues sí puedes identificar en dónde puedes sacrificar o en dónde puedes sustituir ciertos insumos, o que, miren, me pasó en una empresa recientemente donde me comentaban, es que estos servicios que le proporcionamos al sistema financiero, pues ya se acostumbraron a que esto ya no se los cobro y ya casi me los exigen. Y es que si yo en este momento se los quiero cobrar, pues ya no me los van a pagar. Pues entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Desde luego, pues sí, ya con estas personas que ya se acostumbraron a ese servicio, y si tú les cambias la jugada y hoy se los quieres cobrar, pues sí es un poco más complicado. Pero de aquí en adelante, con ese mismo cliente, ¿sabes qué quieres? Este servicio adicional, ese servicio ya te va a costar, y ya lo vamos a incluir en el contrato. Y le tienes que señalar a la persona que ese es un servicio adicional. O sea, tienes, como dice el dicho, tienes que cacarear el huevo, tienes que, para que lo valore, porque si no, se lo toma como si fuera parte del servicio, cuando a ti te está significando un costo adicional. ¿Y eso cómo lo observamos? Oye, pues es que aquí ya te está saliendo del margen de utilidad. Sí, porque tengo que incurrir en estas horas y demás para proporcionar ese servicio. ¿Y cómo que no lo estás cobrando? No, pues es que empezó poco a poco. Ese tipo de detalles, bueno, se tienen que vigilar.
Así es que costos del producto sumamente relevante, pero también el análisis de la competencia, eso, de cuáles son la historia, el posicionamiento, la marca, los precios que manejan, qué ofrecen, de qué manera están satisfaciendo esas necesidades del cliente. Y luego también conocer, por supuesto, quién es el cliente, porque el cliente, en el mercado hay quien paga, pero quien se beneficia o quien va a hacer uso del producto o del servicio es otro. Entonces hay que tener identificado perfectamente quién es el cliente para poder ahí pues canalizar todos los recursos y nuestras estrategias para posicionarnos, para abrirnos mercado. Y desde luego conociendo a la competencia, sus fortalezas, sus debilidades, conociéndonos nosotros, conociendo cómo, teniendo datos de cuál es el costo, cómo está integrado el costo de proporcionar esos servicios, entonces podemos darle un realce, podemos desarrollar una estrategia para que el cliente valore esos signos distintivos, esas ventajas competitivas y esté dispuesto a pagar por ellos. Voy a poner otro ejemplo. Una empresa en el tema de los comprobantes fiscales digitales, cuando surge toda esta avalancha de comprobantes, pues hay empresas que se llaman proveedores de comprobantes digitales, proveedores que timbran estos comprobantes. Y entonces salen la oferta de estos packs, que así se denominan, y sus distribuidores, y resulta que encontramos precios de 70 centavos, 10 centavos, en fin, una guerra feroz ahí de precios. Y entonces una empresa no entra a esta guerra de donde están los tiburones, sino se va al océano azul. Y entonces ya no es el costo del timbrado de 10 centavos, sino es el servicio que te voy a dar, es la capacitación, es la asesoría que te voy a brindar, es esta parte donde tú, cualquier cambio, cualquier modificación, no te preocupes, tú tienes toda esa asistencia, todo ese soporte. Eso ya no es entrar a una guerra del valor del timbrado de centavos, sino es salirte al océano azul y cobrar por ese servicio. ¿Cuánto vas a cobrar por ese servicio? Pues lo que perciba, el valor que percibe el consumidor, que tú le vas a vender, que es darle tranquilidad, darle confianza, darle certeza legal, darle certeza jurídica, y eso no vale centavos. Eso ya entra en esa dimensión de valorar el servicio que le está proporcionando la persona. Es entrar a esos detalles interesantes, ¿no? Bueno, pues hablemos un poco del costo, que es parte también de los componentes que integran nuestro seminario. El costo es esta suma de gastos en que se incurre para producir ese bien o para ese servicio, que como les decía, a veces en el servicio se soslaya, no se tiene determinado cuál es el costo. Muchas personas que prestan servicios, pues no tienen una determinación de lo que es una hora, de un supervisor, de un auxiliar, no tienen, y por lo tanto, pues sus costos, sus precios, me ha tocado ver y no determinan el alcance de los trabajos, que incluso terminan no siendo rentable esas cotizaciones que hacen. Ahí vemos en pantalla que si nosotros tenemos bien identificado el costo, entonces podemos ya a este costo sumarle el margen de utilidad. El margen de utilidad que, de acuerdo con el mercado y de acuerdo con esa exigencia del accionista respecto del costo de oportunidad que comentamos, es lo que nos permitiría armar ese precio. Obviamente, esta es uno de los elementos, de los tres, ¿verdad?
porque entonces podemos de aquí empezar a jugar o empezar a ver cómo están los precios de la competencia y en todo caso qué elementos diferenciales tenemos nosotros para salirnos de ahí. Y si no tenemos esos elementos diferenciales, pues sí tendríamos nosotros que tomar en cuenta esas leyes del mercado, pero desde luego sin perder de vista que tenemos que cubrir esos costos y que tiene que haber un margen de utilidad y que si de momento por una estrategia de penetración no lo hay, pues sí tengamos identificado cuánto me cuesta fabricar, cuánto me cuesta el servicio para en un momento dado, partiendo de esto, pueda determinar el costo por unidad o el costo por lote o el costo por proyecto o el costo por servicio en donde estén involucrados los materiales que vamos a utilizar tanto en servicios como en producción, la mano de obra cuantificada en precio y en el tiempo que se va a llevar y los gastos indirectos que se van a utilizar, que no están asociados de manera directa, pero que también forman parte de este costo. De tal manera que así puedo determinar el costo unitario de ese lote o de ese producto y que incluso aún teniendo diferentes productos puedo determinar cuánto me cuesta cada lote, cada producto, cada servicio y de esta manera desarrollar o utilizar una herramienta que es el punto de equilibrio. Entonces, de ese punto de equilibrio, reconociendo cuáles son los gastos que no son variables, que siempre vamos a tener una renta, por ejemplo, la luz, la mano de los sueldos administrativos son fijos. Si no vendemos nada, si no tenemos operación, de todas maneras esos gastos van a seguir corriendo. Entonces tenemos que tener identificado cuáles son esos gastos fijos. Luego, al tener identificado el costo unitario que me cuesta ese servicio o ese producto, entonces puedo proyectar con cuántas ventas a ese precio, alcanzo ese punto de equilibrio. Entonces ya puedo proyectar si entro con un precio abajo, hasta dónde lo puedo soportar, hasta dónde lo puedo aguantar y no ir a ciegas. Ese punto de equilibrio entonces me sería una primera meta para, teniendo el costo, teniendo el precio de venta, cubrir esos fijos, esos gastos fijos y también los variables que se van a ir generando por cada unidad de producción o por cada servicio que vamos a vender, de tal manera que me permita con un precio y con ciertas ventas cubrir esos fijos, cubrir esos variables y por lo menos ya no estoy perdiendo, ya el primer paso ya lo logré, sobre todo en empresas de reciente creación que lo que buscan es posicionarse o cuando estamos lanzando un nuevo producto o un nuevo servicio que no esté tutelado, que no esté sufragado por otros productos o por otros servicios, porque pues eso tampoco es negocio. Cuando no conocemos esto, resulta que estamos perdiendo y no nos damos cuenta porque estamos fabricando, estamos prestando un servicio que realmente no es rentable y estamos dejando de producir o de prestar un servicio que sí es rentable, pero al no tener estas herramientas, pues no tenemos pues todos estos elementos para tomar esas decisiones. A partir entonces de que logramos el equilibrio, entonces podemos incluso utilizar estas mismas herramientas para, teniendo el precio ya establecido con esa estrategia, poder determinar cuántas ventas tengo que realizar con ese precio, obviamente tomando en cuenta mi capacidad instalada, mi estructura, los recursos con los que cuento. Y si no, pues qué estrategias puedo utilizar, maquilar con un tercero, en fin, o sea, financiamiento, pero ya tengo elementos para poder tomar decisiones y armar
todo tipo de estrategias. De ese punto de equilibrio, entonces, decía, proyecto cuánto tengo que vender para lograr esas utilidades que esperan quienes han depositado la confianza y su dinero y han corrido el riesgo para recuperar esa inversión. Y finalmente, pues todo esto se ve reflejado en el costo. Por un lado, tenemos el costo de la producción que me sirve para estos efectos de la determinación del equilibrio, de proyectar qué ventas tengo que efectuar en tal periodo para tener esos resultados, pero desde luego no son los únicos costos y gastos, porque los tres primeros están asociados con la producción, los que siguen son gastos complementarios, accesorios importantes, por supuesto, que van a ser adicionados a ese costo para determinar un costo total, y a ese costo total le aplico la contribución marginal y me va a dar el precio que, comparado con lo que se está manejando en la competencia, puedo determinar si es competitivo o si me voy a salir de ese mercado, porque sí tengo elementos, sí tengo suficiente respaldo como para poder diferenciarme de los demás y no entrar a esa guerra de precios y que la gente esté dispuesta a pagar por eso, por ese producto o por ese servicio sin mayor problema. Tenemos entonces dentro de estos gastos los gastos de administración, los gastos de venta muy importantes, o sea, la P de la promoción ahí está, e incluso los gastos financieros, por si se requiere de algún financiamiento. No solo entonces es la parte de la producción, sino todos estos gastos para que arribe, para que determine de manera muy completa el costo total y de ahí me sirva como referencia. No es el único parámetro, insisto, no es el único parámetro, porque tenemos que contemplar todo lo demás, pero sí, desde luego, es determinante porque no podemos estar por abajo de este costo, a menos que, como ya lo dije, sea una estrategia. Y bueno, al final de cuentas todo eso se va a reflejar en un estado financiero, que me va a decir, por ejemplo, el caso que estamos viendo ahí, pues es una pérdida del ejercicio, porque estamos viendo ahí que no, miren, no es que el costo de la producción sea mayor, o sea, ahí de hecho hay una utilidad de operación, hay una utilidad bruta, se le llama así, los ingresos con ese precio son mayores que el costo del servicio o de la producción. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos muy bien, pero resulta que tenemos gastos de venta y gastos de administración que se están comiendo a ese sacrificio, a ese esfuerzo que se hizo en la operación, y eso hace, sumado bueno, más bien el producto financiero ayuda un poquito, pero más bien los gastos en que se incurrieron en ventas y en administración están erosionando a esa utilidad. Hay empresas que invierten en publicidad, desde luego la publicidad es muy buena porque forma parte de esta P de la promoción, pero sin un estudio, sin un análisis, y entonces resulta que se erosiona, se come eso y a final de cuentas no produce los resultados esperados. Yo siempre me pongo a pensar de esta publicidad donde, X, ¿no? Donde, bueno, tal equipo metió un gol y tantos alimentos y tantos. Si de verdad eso funciona, o es mucho dinero que se va en gastos de publicidad y que luego va a repercutir en los costos de los productos. Y así podría mencionar algunos otros. Y sobre todo también, que lo abordaremos, el tema de la promoción o de la publicidad engañosa, que falta a la ética, ¿no? Que en donde no se da, simplemente es una publicidad falsa, y luego puede tener un efecto contrario. Pero les digo, yo sí
cuestiono a veces mucho de la publicidad porque se gasta, de hecho lo hemos visto en empresas y eso erosiona el esfuerzo que se hace. La publicidad tiene también que ser muy dirigida, tiene que, pues, el costo-beneficio que se obtenga de la misma. Y bueno, ya para cerrar con este tema de la ética, ya que lo toqué, pues sí que es luego triste, de verdad, y lo tenemos que decir, donde un producto pues anuncia ciertas características y resulta que es falso, que es falso, que tiene tal registro, que tiene tal certificación, y se avientan con esto, ¿no? De tal certificación de Secretaría de Salud, de COFEPRIS, más bien, COFEPRIS, y no lo tienen, o que tiene ciertos ingredientes y no los tiene, pues la verdad eso no ayuda y a final de cuentas pues va a repercutir en en un posicionamiento pues malo para la empresa. Cuando hablamos de estas compañías, lo que ya tienen ahí es un posicionamiento de marca. Eso también vale. Eso también vale. Cuando nosotros vamos a comprar un bien o un servicio, si tenemos ahí, no, pues que la empresa desde 1833, caray, pues ya estar más de 100 años en el mercado, ya llama la atención. Empresa que fue galardonada, tiene esta certificación, tiene esta, en fin, sello kosher, tiene sello de sustentabilidad, o sea, quiere decir que ya ha pasado por ciertos procesos. Eso también forma parte de ese posicionamiento de marca y, por supuesto, estás dispuesto a pagar por ello. Pero también muchos, fíjense, ya para cerrar, tienen esas ventajas competitivas y no las hacen valer. Por ejemplo, yo me doy cuenta ahora en algunos análisis de productos para los carros. Entonces, nosotros no somos especialistas. Lo mismo pasa también en equipo de cómputo y en celulares. No somos especialistas y nos mareamos y que tantos bytes y que no sé qué. Y lo que nosotros queremos consumir, o sea, que me diga, oye, esto se carga en tanto tiempo, funciona a tal velocidad. O sea, algo que sea entendible. Yo no entiendo, así como mortal, pues tantas cuestiones técnicas. Creo que ahí les falta. Hay áreas de oportunidad. Bueno, pues todo eso ya lo abordaremos y lo comentaremos en nuestro seminario y pues por lo pronto creo que ya se nos acabó el tiempo. Yo quisiera seguirles platicando más de esto, pero pues les agradezco su atención, esperamos verlos por aquí en nuestro seminario en donde abordaremos estos y otros temas porque va incluido la parte financiera y la parte de los impuestos. Considero que nosotros deberíamos de tener como instrucción primaria finanzas, para que nos disciplináramos en cuestiones de ahorro, en cuestiones de inversión, en cuestiones de negocios, no solo que nos veamos, que tengamos estas habilidades blandas de creatividad y de administración del tiempo y de responsabilidad y de trabajo en equipo. Son habilidades que también tienen que trabajarse y también yo recomendaría que se dieran más en las escuelas, incluso a nivel primaria. Pero desde luego también en la parte del ahorro, de la inversión, esta educación financiera y por supuesto también la educación de los impuestos. Y ya como empresarios pues se vuelve más relevante conocer de estos temas, porque he conocido pequeñas empresas que en esa emoción, pequeños empresarios, que en esa emoción de generar negocios se olvidan de todos estos elementos y luego cuando ya los tienen encima, pues se dan cuenta de que, como me pasó a mí, y se los comenté, se los confesé, pues ahora sí que se me fue esa parte y eso fue algo muy personal, ¿no? Que sí me dolió porque, bueno, pues ¿cómo es posible que se me fue ese aspecto? Pero bueno, me sirve pues para poder compartir esas experiencias también de manera personal con ustedes y otras que voy viviendo con las personas que tenemos oportunidad de asesorar y que han depositado su confianza en nosotros.